Bueno, el texto que nos corresponde el día de hoy es Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te pido, Señor, que seas usándome como un instrumento para predicarla con fidelidad, con claridad. Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías el día de hoy. Señor, y pido especialmente la asistencia de tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra con denuedo y para que nuestros corazones, Señor, ensimismados, endormecidos, tercos, obstinados, puedan escuchar hoy tu voz. Señor, transfórmanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos corresponde continuar donde andamos en Efesios y vamos a hablar sobre el tema de la unidad, caminando en unidad. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces las relaciones más difíciles son las relaciones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y uno se pregunta, pues, ¿por qué? Y la razón es por las expectativas que uno tiene, ¿cierto? Uno espera que si hemos sido personas lavadas, perdonadas, el Espíritu del Señor está en nosotros, ciertas cosas no deberían pasar entre nosotros. Y cuando ciertas cosas ocurren, ciertas tensiones, ciertas grietas en nuestras relaciones, nuestra respuesta es siempre buscar programas o actividades para unir la gente, ¿cierto? Tomémonos entonces varios cafés para que así podamos limar asperezas, ¿no? Es que le dicen, así podemos arreglar y resolver a través de todo esto. Vamos a construir la unidad, mejor dicho. Vamos a construir la unidad. En esta mañana, Pablo nos va a decir en este pasaje que acabamos de leer que la unidad no se construye. La unidad se guarda, se mantiene, se sostiene. Vamos a ver entonces cómo nos habla a nosotros aquí del llamado a cultivar o a caminar en unidad. Y es muy interesante porque lo que vamos a ver de aquí en adelante, en Efesios capítulo 4 y 5, es que comienza la caminadera. O sea, vamos a ver que Pablo estructura esto: caminar en unidad, caminar en madurez, caminar en amor, caminar en santidad, caminar en luz. O sea, comienza cómo debe caminar el creyente. Esa es la segunda mitad de la carta. Pero en la primera mitad de la carta, los capítulos 1 al 3, el primer imperativo, el primer mandato que encontramos en Efesios 2:11, no es a hacer algo, sino a recordar algo. Él dice, acordaos que en otro tiempo. Ese es el primer imperativo de la carta. Y la razón por la que eso es importante es porque nosotros no podemos caminar en consecuencia con algo que no tenemos presente en nuestras mentes. Es decir, nosotros ahora vivimos en una nueva realidad que Dios ha causado en nuestros corazones y tenemos que recordar eso que Dios ha hecho por nosotros para que podamos caminar a la luz o en consecuencia con eso que Dios ha hecho por nosotros. Y otra cosa que es muy interesante es que cuando leemos el capítulo 2 de Efesios, el capítulo 2, versículo 1 comienza diciendo que antes de Cristo nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados. Pero el versículo 10 dice que ahora en Cristo Jesús nosotros somos una nueva creación para que andemos en las obras que Dios ha preparado para que nosotros caminemos en ellas. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuáles son esas obras que Dios ha preparado para que nosotros caminemos en ellas? Aquí nos va a decir la primera. Dios nos ha llamado a caminar o andar en
unidad, a caminar en unidad. Obviamente, cuando está hablando de caminar en unidad, no está hablando literalmente de caminar, sino que está hablando es de una conducta, ¿cierto? De un estilo de vida que refleje que el Señor ha tocado nuestras vidas. Y aquí Él menciona y cualifica ese caminar. Él dice, tienes que caminar de una manera digna del llamamiento que has recibido. Y esa palabra digna no significa que hay que caminar con elegancia. Lo que esa palabra digna significa, esa palabra tiene que ver con peso. Y lo que dice es, tienes que caminar, tu vida cotidiana tiene que tener el mismo peso que tu identidad. Por eso lo primero es, ustedes quiénes son en el Señor. Y ahora entonces tu vida, la manera en la que resuelves conflictos, la manera en la que afrontas situaciones, afrontas las tensiones, tiene que ser concordante, tiene que tener el mismo peso que la identidad que has recibido en el Señor. Y es muy interesante que Pablo en el versículo 1 recuerda en el capítulo 4, yo pues prisionero del Señor. Porque es que caminar de una manera digna del Evangelio no tiene que ver con nuestras circunstancias. O sea, nosotros normalmente decimos, no, o sea, yo camino de una manera digna mientras las cosas salen bien. Y de hecho hay muchas personas que caminan con el Señor hasta que las cosas salen bien. ¿Cierto? Yo he escuchado personas que me han dicho, no, es que vea, yo estaba en todos los ayunos, yo no me perdía esto, yo estaba en la jugada, en las cosas del Señor, hasta que se nos presentó este diagnóstico médico y se me vino la fe al piso. En otras palabras, yo caminé de una manera digna al llamado del Señor hasta que el Señor me faltó. Hasta que el Señor no cumplió con la parte del acuerdo. ¿Y cuál es la parte del acuerdo? Señor, yo hago la parte mía, pero usted a mí me cumple. Usted a mí me tiene bendecido, prosperado y en victoria. Y si el Señor no cumple con eso que yo quiero, entonces inmediatamente dejamos de caminar de una manera digna al llamamiento que el Señor nos ha hecho. Pero Pablo está en la cárcel. Pablo pudo haber dicho, ¿cómo así, Señor? Yo te estoy sirviendo y me metiste preso. Porque él no dice preso de Roma, sino prisionero de Jesucristo, por causa del mensaje de Jesucristo. Y aquí Pablo nos está recordando que nosotros caminamos de una manera digna, una manera que corresponde al llamamiento que hemos recibido del Señor, no por nuestras circunstancias, sino precisamente por quien nos ha llamado a vivir de esta manera. No se trata de nuestras circunstancias. Señor, es que yo camino de una manera digna el llamamiento, pero usted no me tenga los 32 solteros. Provéame antes de los 32, porque si no, ya empiezo yo a que no voy a caminar de una manera digna. Y es en esos momentos, hermanos queridos, cuando hay un choque entre las expectativas que yo tengo del Señor y bajo la guardia en cómo debo caminar de una manera digna, que cometemos las peores decisiones. Ahí es cuando uno dice, Dios, el Señor a mí me meto con un incluso. Y pagas por el resto de la vida. No podemos dejar de caminar de una manera digna del tratamiento que hemos recibido del Señor. Y es muy interesante que Pablo nos dice a nosotros aquí cuáles son las condiciones necesarias para sostener la unidad. ¿Esto tiene que ver con la iglesia? Pero yo estaba pensando en esto y esto se aplica al matrimonio, eso se aplica a todo. O sea, ¿qué necesitamos nosotros para sostener la unidad? Y es muy interesante que él va a mencionar aquí en los versículos 2 y 3. Vamos a mirar qué menciona él. Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué necesitamos nosotros para andar en unidad? Necesitamos carácter formado. O sea, el carácter es necesario para poder nosotros caminar en unidad. En otras palabras, por eso cuando estamos pensando en los requisitos para el liderazgo, el 90% es carácter. ¿Por qué? Porque uno con los dones que tiene, o el carisma que el Señor le ha dado, o lo que sea, se puede edificar la iglesia. Pero el carácter
no sometido al Señor puede destruirla. Y por esa razón, lo que se necesita para poder sostener la unidad entre nosotros es el carácter. Y es muy interesante que las dos primeras virtudes que mencionan aquí, humildad y mansedumbre, son las dos características que menciona Jesús. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿Y cuáles son las dos primeras? Humildad y mansedumbre. En otras palabras, lo que se necesita para mantener la unidad es el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Por eso Andrea nos leía en el texto, para que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento de aquel, del Hijo de Dios. ¿Qué necesitamos para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo? Necesitamos seguir creciendo en nuestro carácter. Y la primera cosa que necesitamos para mantener la unidad es la humildad. Es lo primero, es la humildad. Y creo yo que para entender por qué la humildad es tan importante para la unidad, necesitamos entender lo opuesto. Si la humildad es lo que preserva la unidad, entonces ¿qué destruye la unidad? El orgullo. ¿Cierto? Uno de los primeros enemigos entonces es el orgullo. Y el orgullo es un amor propio, desordenado, que desea brillar más que otros. Y el engaño fundamental del orgullo es olvidar la dependencia. En otras palabras, nosotros los seres humanos nos creemos el ombligo del mundo. Ese es el orgullo. Y la humildad es recordar que nosotros fuimos hechos para reflejar la imagen de Dios. En otras palabras, que nosotros somos como la luna, que no tiene luz propia, sino que nosotros lo que hacemos es reflejar la luz de aquel que nos hizo su imagen. Y cuando yo soy consciente que soy completamente dependiente del Dios que me creó y de las relaciones que Él ha puesto alrededor mío, entonces ahí comienzo yo a caminar en humildad. Porque ¿qué es lo que hace el orgullo? El orgullo dentro de la iglesia crea jerarquías invisibles. No, es que fulano es más maduro, fulana es más necesaria dentro del grupo, fulano es más espiritual. Y lo que eso hace es introducir una competencia silenciosa que comienza a fragmentar el cuerpo de Cristo cuando nosotros pensamos, por ejemplo, que yo soy más importante en la iglesia que ustedes. Tenemos funciones distintas, funciones más visibles que otras funciones, pero aquí no hay jerarquías. Como lo he mencionado en otras predicaciones, el acceso al Padre lo tenemos todos y Dios no escucha más las oraciones mías que las de ustedes. Entonces la humildad, hermanos queridos, lo que hace es evitar que construyamos jerarquías para dividirnos entre nosotros. Pero hay otra cosa que hace el orgullo, y es que el orgullo impide que reconozcamos nuestras faltas. Tenemos una tensión, pero yo no cedo a reconocer la parte mía, porque lo que hace el orgullo es precisamente decirme, tienes que proteger tu imagen. Si tú reconoces, o eres el primero que buscas, o eres el primero que llamas, entonces ¿qué van a pensar de ti? Tienes que proteger tu imagen. Y entonces, por esa razón, el orgullo mina, destruye la unidad. Pero hay otra cosa también que hace el orgullo. Y es que el orgullo hace que la palabra de Dios no penetre, no llegue. Porque siempre piensas que el que la necesita es el otro o el que no viene. Entonces, ¿por qué necesitamos humildad para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo? Porque la humildad nos ayuda a nosotros a no crear jerarquías entre nosotros. La humildad nos invita a reconocer nuestras propias faltas. Sí, Daniel, no lo había visto, perdóname. No estoy preocupado, ¿y qué va a pensar de mí? No, y es que si me rebajo. Y es que entonces sí. Y lo tercero, Dios, miren, dice la palabra que antes de la destrucción está el orgullo. Pero nunca la destrucción llega sin que Dios nos haya hablado a través de su palabra primero. Pero lo que pasa es que el orgullo
no permite que la palabra haga el efecto en el corazón. Y por esa razón, entonces caemos en la destrucción. El ejemplo prototípico de orgullo en la Biblia, aparte de Satanás. Jesús es el modelo de humildad y Satanás es el modelo de orgullo en la Biblia. También tenemos a Nabucodonosor, que decía, mira lo que he hecho, mira cómo me he enriquecido, mira lo que he construido. Pero antes de Nabucodonosor llegar a ese estado, Dios ya le había hablado en sueños y puso a Daniel para que le hablara, pero que la palabra de Dios no halló cabida en su corazón. Y entonces, hermanos queridos, ahí tenemos nosotros la primera virtud, el primer eslabón en ese carácter formado en nosotros es la humildad. La humildad nos ayuda a no vivir en ese estado constante de autopreservación, sino que nos permite a nosotros poder caminar hacia la confesión, hacia el reconocimiento de las faltas, hacia la reparación, hacia la restauración. Pero lo segundo que encontramos nosotros, la segunda característica aquí, es mansedumbre. Manso, y para eso tenemos un dicho que dice, no, pero yo soy manso, pero no menso. ¿Cierto? Porque es que la idea que tenemos nosotros de la mansedumbre es que una persona mansa es la que se pone de tapete para que todo el mundo pase por encima de esto. Es como lo que está detrás de la idea de que una persona es mansa. Es como debilidad, siempre tiene que ceder, ¿no? Entonces yo no tengo voz, yo me autoelimino para que... Y eso es mansedumbre. Esa no es la definición de mansedumbre. La mansedumbre en realidad describe la fuerza bajo control. ¿Por qué la fuerza bajo control? Porque van a ocurrir situaciones, tensiones, fricciones, y lo primero que sale de nosotros cuando hay fricciones es ira. Ira ya sea explosiva, si es que usted la manifiesta como la olla de presión, esa olla de presión que explota y eso sale aguacate, el aguacate no sale papa, yuca y de todo, en medio de esas cosas, de esas explosiones que a veces ocurren en las cocinas de las casas, ¿no? Y entonces se descuadernó Pilar. Y entonces, a veces son explosiones de ese tipo o son explosiones, ira, que es como yo proceso la ira, que no es estilo olla de presión, sino con frialdad y que me importismo hacia el otro. Ay, que tiene dolor, ay, qué pesar. Esa es como una dureza, en el corazón hacia la otra persona. Y se piensa que no es tan peligrosa porque uno no es tan hiriente, porque no sale, pero está allí y levanta muros de hostilidad entre personas que Dios ha reconciliado. Y entonces en medio de esas dos cosas, esa ira que se manifiesta en fervor y enojo y todo esto, o en frialdad y que me importismo, ahí es donde entra la mansedumbre. Que la mansedumbre es nosotros aferrarnos tanto a la verdad de Dios que no perdemos la razón. O sea, no perdemos el horizonte, no perdemos los papeles en medio de eso. Por eso hablaba de que la mansedumbre es esa fuerza bajo control que nos permite al que es mecha corta y que permite al que se enfría y no quiere saber del otro. Le permite estar anclados en la verdad de Dios y esa fuerza tenerla bajo control, porque recordemos, la tendencia de nosotros es a responder pecaminosamente cuando otros pecan contra nosotros. Y ahí entra la mansedumbre. Entonces ya entendemos lo que Jesús estaba diciendo cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Porque cuando uno mira el Evangelio, Jesús no es una persona sin determinación. Lo que vemos en Jesús no es que, ay, yo soy el tapete, pise todo el que quiera sobre mí. Porque el día que entró en el templo volcó las mesas también. Pero lo que vemos es que Jesús nunca fue agitado al punto de perder los papeles o perder el horizonte del propósito y el llamado del Señor debido a la ira o a la injusticia que se estaba haciendo contra él. Sino que la mansedumbre es esa fuerza interior
que le permite a uno responder como es apropiado frente a las circunstancias que están viviendo. Esa mansedumbre la vemos nosotros, por ejemplo, cuando Jesús está ante Pilato. Pilato le dice a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Le dice en la cara. ¿Cómo respondería uno? Y tú no sabes. Déjame, te canto las 4. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Y le voy a mandarme el de la moto. 1000 ángeles. Le voy a poner 4 misiles. Que ahorita es el tema aquí. Ahorita es misiles y de todo. Una cosa tenaz. Pero miren ustedes, Dios, el dueño, creador de todo, con una mansedumbre que no permite que las amenazas de Pilato lo desenfoquen de responder lo que tiene que responder, sino que está contenido en medio de la escena y en medio de la situación. Y Jesús lo que le responde a Pilato es: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. ¿Qué respuesta, cierto? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada desde arriba. Entonces, esta es la mansedumbre. La mansedumbre no viene de que no tenemos fuerza, viene precisamente de que tenemos tanta fuerza dentro de nosotros que podemos resistir la tentación de responder y darle lugar a la ira que estamos sintiendo, ya sea ira latina o ira británica. Ok. Que ambas son ira y destruyen y dañan y aíslan y ponen grietas entre nosotros. La tercera característica que nos menciona aquí es la paciencia. La paciencia. Y otra vez, la paciencia es importante porque normalmente en las relaciones entre nosotros uno tiene paciencia frente a una situación que pasó. Se presentó otra situación, uno dice, bueno, va la segunda. Y ya cuando va la quinta, necesita uno tener mucha perseverancia, mucha paciencia en el Señor para poder seguir caminando junto a otros. Paciencia. Si tenemos varias fricciones, bueno, pero luego lo que hacemos es irnos alejando y retirando. Y para nosotros perseverar en nuestra relación el uno con el otro, ahí es donde uno dice, uy, Señor, necesito la paciencia. Necesito la paciencia. Yo pienso de manera muy particular en una congregación como la nuestra, en donde hay colombianos, venezolanos, mexicanos, bueno, mexicanos no tenemos, peruanos, ecuatorianos, dominicanos. Ustedes saben ese enredo. Eso es cosa tremenda. Porque aunque hablamos todos español y nos metan todos en el mismo saco, en realidad somos multiculturales. Tenemos maneras de pensar distintas, tenemos formas de hacer las cosas distintas, tenemos maneras de reaccionar, unos gesticulan, otros no tienen expresión. Está la posibilidad para interpretar lo uno o lo otro. Otros vienen de España y los que no han pasado por España no saben a veces que las respuestas no son normales para ellos, pero uno como un latino que no está familiarizado con lo puede sentir muy tosco. Y todo eso se presta ¿para qué? Para rupturas y para distanciamientos entre nosotros. Y aparte de nuestras diferencias culturales, están nuestras propias historias de vida. O sea, nuestras propias historias de vida, que como ya lo he mencionado, precisamente ser una iglesia inmigrante, en donde no de pronto todos aquí hemos estado en mesas directivas, sino que nos ha tocado trabajar bajo otros managers, haciendo trabajos en los que estamos en posiciones de vulnerabilidad. Ya uno llega a las relaciones con otros con heridas abiertas. Y por eso usted se va a encontrar que hay gente en la iglesia que usted medio le dice algo y ya le contesta con las 4 piedras. Hermano, pero no lo... ¿Y usted qué sabe yo qué estoy haciendo?
¿Y eso es de qué? ¿A raíz de qué? De tanto callo y de tanta herida y de tanto menosprecio y de tantas cosas con las que estamos llegando a la comunidad. Y necesitamos tenernos paciencia. Me contestó mal la hermana Jenny. En lugar de lo primero de ser yo pensar, véanla pues, quién sabe entonces, ya está, ¿qué le pasó? Yo decir, quién sabe qué estará pasando. Y menos mal que se desahogó fue conmigo y no con otro. Menos mal que se desahogó fue conmigo y no con un nuevo. Porque yo como su hermano en Cristo puedo tenerle paciencia y orar por ella. En lugar de ya ahí mismo, no, es que como la gente llega y le pasa por encima. Paciencia. Porque en este salón todo el mundo tiene ruidos internos. ¿Sí saben lo que es el ruido interno? Que está uno lavando la loza y la mente está en otro lado. Y le están diciendo a uno, usted sí me está escuchando porque uno está en otro lado. Sea en la economía, sea en un problema, sea en un tema de salud. O sea, todos tenemos ruidos internos. Y todos llegamos aquí a la comunidad con esos ruidos internos. De cómo el alma está cargada. Muchos llegan a la comunidad arrastrándose para adorar al Señor, recordar a través de la alabanza y de los cánticos la grandeza del Señor en medio de un alma que se encuentra atribulada, cargada, cansada, para escuchar la palabra del Señor y a través de la palabra poder nosotros encontrar descanso, escuchar la voz de nuestro Señor y encontrar descanso a través de su palabra y sus promesas. Hermanos, venimos así a congregarnos, así venimos. Y por eso estamos llamados a tenernos paciencia. ¿Sí vamos hasta aquí? Y por eso luego continúa diciendo acá, soportándonos en amor. Miren ustedes que Pablo no está romantizando la comunidad, no dice disfrútense, dice sopórtense. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no dice, ay, sí, es que es tan romántico, ¿cierto? Soplen velas cuando se vean y tómense el selfie y súbanlo al Instagram y hashtag love in the air. ¿Cierto? Eso no es lo que está diciendo Pablo. No dice, ay, sí, qué chévere, how cool is that? No. Él sabe, aquí hay los que estemos, ciento y pico pecadores sentados juntos. Y por eso dice, sopórtense. Pero ojo, a ese sopórtense le añade en amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. Y porque el amor es lo único, hermanos, que nos va a guardar de que esas continuas situaciones se conviertan en rencor. En que esas continuas ofensas se vuelvan decepciones. Por eso dice, sopórtense en amor. Y es muy interesante porque uno dice, Señor, yo quiero que tú hagas tu obra en mí. Pero ninguno de nosotros va a madurar, va a pasar de ser un bebé espiritual a ser una persona madura en la fe sin la comunidad. Y por esa razón quisiera citar a Catalina de Siena. Ella escribió tus prójimos, esta mujer escribió en la edad medieval. Escribió, tus prójimos son el canal a través del cual todas tus virtudes son probadas y nacen. ¿Cómo nacen las virtudes? A través del prójimo. ¿Y cómo son probadas? Yo tengo mucho amor. Bueno, vamos a ver. ¿Cierto? Tu paciencia se prueba cuando alguien te insulta. Tu humildad cuando enfrentas al orgulloso. Tu mansedumbre ante el iracundo. Ninguna de estas virtudes existe en el vacío, sino que todas nacen y se ponen a prueba en el roce con el otro. Y por eso entonces es que Pablo no nos dice que tenemos que crear la unidad, sino que en el versículo 3 nos dice que sean solícitos en guardar la unidad. O sea, la unidad ya Dios la creó al hacernos parte de su familia.
Nosotros, y ahorita vamos a entrar a ese fundamento de la unidad, pero el llamado de nosotros es a guardar la unidad que ya Dios creó. Y quisiera de pronto puntualizar en algo con respecto a esto, porque sí es una realidad que es en medio del roce que las virtudes nacen y se ponen a prueba. Eso lo sabemos a nivel del matrimonio, a nivel de todas las relaciones, es allí. Pero también hay cosas que uno a veces en la predicación menciona sobre, miren, necesitamos crecer en esta área. Necesitamos crecer en esta área. Yo, por ejemplo, bueno, iba a tomar a Andrés, pensé que no había venido, pero sí llegó de ejemplo. Pero yo he sido alguien que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho el tema de los niños. Los amo con locura ahora que están. Pero el tema de los niños ha sido para mí algo que Dios ha usado para hacer morir el individualismo, el egoísmo, muchísimas cosas Dios las ha trabajado. Y claro, uno puede escuchar un sermón sobre anímate a ser un buen padre, o anímate a criarlos, o mira, no vas a tener algo que sea más eterno que tus hijos en tus brazos. ¿Cierto? Y uno puede escuchar, tu hijo va a pasar la eternidad en algún lado, así que disfrútalo e invierte en él. No puede escuchar ese sermón y uno dice, ay, qué bonito. Hasta que uno se encuentra en la comunidad con un padre que se desvive por sus hijos. Y eso es lo que yo he visto en Andrés. Esa paciencia, esa entrega, eso estar encima, aquí, allá, pendiente de los muchachos. Y entonces hay virtudes que Dios me llama a mí a que se formen, que yo necesito referentes para formarlas. Y en medio de la comunidad hay gente que sobresale en las virtudes que yo no tengo y que son una bendición de Dios al Dios ponerlas en mi camino para que yo pueda entonces no solamente escuchar en audio, sino en vídeo, cómo se ve esta virtud aplicada a la vida. Por ejemplo, usted puede decir, a mí me cuesta mucho socializar. Y Dios le ha puesto a un Diego al lado en el camino. Que no hay persona que entre por esa puerta que Diego no la salude. Ahí tú te das cuenta en acción la virtud andando. Y uno puede decir, mira, así luce una persona que es hospitalaria y que tiene un corazón por darle la bienvenida a la familia, a las personas que están llegando. Y entonces por esa razón, estas virtudes, nosotros no vamos a pasar de ser bebés espirituales a personas maduras en la fe sin el roce y sin el contacto en la comunidad. Estas virtudes nacen y se ponen a prueba en la comunidad. Ahora que hemos visto entonces esto, ¿cuáles son los muros de contención para proteger y resguardar la unidad? Entonces podemos pasar a hablar del fundamento de la unidad. Y miren ustedes lo que continúa diciendo aquí. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Si se dan cuenta, 7 veces en este versículo se menciona la palabra uno o solo, un solo bautismo, un solo Señor, un solo. Y lo que nosotros nos damos cuenta es que estos siete, un bautismo, una fe, están estructurados con la Trinidad. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, ahí está el tema del espíritu. Luego el Hijo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y luego habla del Padre. Y lo que básicamente Pablo está diciendo aquí es que, aparte de decirnos que la unidad no está fundamentada en la cultura compartida, o sea, ¿qué nos une a nosotros? No es el español. O sea, el español es importante porque el sermón se predica, las canciones están en español, pero nuestra unidad fundamental no es el idioma. Tampoco es nuestra nacionalidad. Tampoco es que nuestras comidas compartan ciertos ingredientes a lo largo de Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, y entonces por eso es que estamos aquí unidos. No, esas son cosas secundarias que nos unen. Pero nuestra unidad primaria radica en el hecho
de que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con Dios. Por eso cuando la gente se pregunta, ve, ¿qué significa ser cristiano? Ah, no, un cristiano es todo no. Que no hacen esto, no hacen lo otro, no. O sea, es una gente que vive amargada porque todos no. Esa no es la base de ser cristiano. No, es que es gente moralmente chévere. Tú puedes dejar tus hijos con ellos porque saben que son confiables, quieren hacer el bien a la humanidad. Son peace and love. Y entonces, qué chévere. Sí, son chéveres los cristianos. Un cristiano es alguien que ha experimentado la vida de Dios en su vida. En otras palabras, la vida del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora habita en él. Y vive la vida no perfectamente, pero sí desde un corazón transformado que genuinamente desea vivir para Dios y amar a su prójimo. Entonces, un cristiano no es una persona perfecta. Ya por eso mencionamos, ¿por qué necesitamos humildad? ¿Por qué necesitamos paciencia? ¿Por qué necesitamos soportarnos en amor? Pues precisamente por eso, porque ninguno de nosotros ha llegado. El apóstol Pablo mismo lo dijo, no que yo ya haya llegado, sino que procedo a la meta del supremo llamamiento, ¿cierto? O sea, no es que ninguno de nosotros haya llegado, eso no es lo que significa ser cristiano. Lo que significa ser cristiano es que todos nosotros hemos experimentado la misma experiencia de la vida de Dios de una manera que no entendemos, lógicamente, se ha implantado en nuestras vidas. Y cosas que yo antes hacía y me deleitaba en ellas, hoy me fastidian. Y de un momento a otro, me decía alguien hace 20 días que vino de visita y se fue. Me decía, es que yo siento que es que esto me está persiguiendo. Y todo lo que escuché en el sermón es confirmación. Una chica que no va a la iglesia, que no, o sea, es confirmación de lo que Dios ha venido como poniendo en mi mente y ahora lo veo. O sea, ser cristiano no es que nosotros hayamos elegido a Dios. Bueno, vamos a darle un chance a Dios. Como hay gente que a veces dice, pero dale la oportunidad al Señor. A ver si de pronto, no, eso no significa ser cristiano. Ser cristiano significa que de una manera que no entendemos, Dios ha venido a nuestra vida y de una manera que no entendemos, ahora la vida de Él está implantada en nosotros. Y antes podíamos desbocarnos y pecar tranquilos y hoy no podemos. ¿Y qué nos pasó? Algo pasó. Que antes me importaba y mi valor y mi estatus y todo estaba regido por lo que la gente dice, por lo que la cultura dice, y de un momento a otro me estoy dando cuenta que esas cosas que sostenían mi vida, mi estatus, mi valor y mi esperanza, mi seguridad, se están desmoronando y Dios me está permitiendo ver que necesito poner mis ojos en Jesús. O sea, lo que sostiene la unidad es que cada uno de nosotros tiene la vida de Dios en nosotros. Y desde ese obrar del Espíritu en nosotros, porque miren, mansedumbre, templanza, amor, todas esas cosas son frutos del Espíritu. O es el fruto del Espíritu. Desde ese obrar del Espíritu en nuestras vidas, entonces nosotros podemos, hermanos queridos, trabajar en el amor, en la unidad, en cultivar la unidad. Y finalmente en el versículo 6 se nos dice 3 cosas sobre lo que hace el Padre. Dice que el Padre está sobre todos, por todos y en todos. Y esto es interesante porque dice el Padre está sobre todos. Nosotros usamos categorías, cultura, idioma, estatus, tiempo en la fe. No es que él lleva 20 años en la fe, tú apenas estás comenzando. Buscamos formas de crear jerarquías, como ya he mencionado, de dividirnos entre nosotros. Y Pablo está diciendo, no, es que el Padre está sobre todos. Sobre el que lleva 20 años y el que acaba de llegar. El Padre está sobre todos. Pero miren ustedes lo que está diciendo aquí. El Padre obra a través de todos. A través de todos. Y por eso muchos aquí se han sorprendido. Porque la obra del Padre se va a llevar a cabo. Usted verá si participa en lo que el Padre está haciendo o no. Porque algunos de ustedes están sorprendidos que llevan 13 años con Interlondres.
o 10 años con Interlondres. Y hay gente que llegó después de ustedes, 4 años, 5 años, y llegaron para que Dios haga su obra a través de ellos. Y Dios los está usando. Y usted se quedó sentado. El Padre está obrando sobre todos y a través de todos. A través del que lleva 20 años, 15 años, 13 años y a través del que acaba de entrar, Dios está haciendo su obra en medio de todos nosotros. Porque a toda persona que Dios llama, Dios le da un don para que ayude a edificar su obra. Y entonces no es como, tú llevas 10 años, ya aplicas para la nacionalidad. Ya aplicas para ayudarte un don espiritual para que sirvas al pueblo de Dios. No. Toda persona que está unida a Cristo tiene un don como evidencia de que el Padre está obrando a través de todos. Y luego nos dice también, Dios está obrando en todos. En todos. En otras palabras, el mismo Dios que habita en mí, habita en ese hermano con quien tengo una historia difícil. El mismo Dios que habita en mí, habita en esa persona de la cual me quiero distanciar. Y tiene que pesar en mi vida más la obra que Dios ha hecho en la cruz para reconciliarnos que el orgullo que me lleva a querer distanciarme, aislarme y crear muros de hostilidad cuando Dios, a través de la cruz, ya lo destruyó. Tiene que pesar por encima de todo. Y en esa barca estamos todos. Todos quisiéramos en algún momento decir, uy, no. Pero hermanos, va a pesar nuestros sentimientos por encima de la obra, gran obra que Dios ha hecho para reconciliarnos y hacernos su familia. Por eso quisiera, a manera de conclusión, retomar que es verdad. De pronto las relaciones más difíciles las vamos a vivir dentro de la iglesia porque tenemos expectativas. Pero Pablo aquí nos acaba de mostrar que tenemos razones profundas para mantener, resguardar y cultivar esa unidad. Es un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Padre que está sobre todos, a través de todos y en todos. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra. Señor, te agradecemos por la nueva vida que tú has plantado en nuestros corazones. Ese maravilloso milagro de traernos de muerte a vida. Gracias, Señor, porque como dice Efesios 2, estábamos muertos y tú nos has resucitado a una nueva vida con Cristo. Y es desde esa nueva vida, Señor, que hoy podemos caminar en unidad. Pedimos, Señor, que tu Espíritu desarrolle en nosotros ese fruto para que podamos caminar en humildad, en mansedumbre, para que nos soportemos unos a otros en amor, para que podamos tener paciencia los unos con los otros. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí. Señor, tú conoces tal vez si tenemos cosas en el corazón contra alguien, o si de alguna manera Satanás ha sembrado su semilla en nuestra mente y en nuestro corazón para traer división en medio del cuerpo de Cristo. Señor, permítenos recordar que tu evangelio está primero, que tu evangelio está por encima de esas diferencias que a veces tenemos. Y que así como tú nos has perdonado a nosotros,
nosotros no podemos retener tu perdón a otros. Señor, sana nuestras heridas. Permítenos relacionarnos entre nosotros, no a partir de lo que nos han dicho, de cómo nos han tratado, de cómo nos sentimos, sino podernos relacionar con otros desde el nuevo estatus que tenemos, que somos tus hijos. Señor, que podamos vivir en esta vida, en esta tierra, para traer gloria y honra a tu nombre. Que podamos, Señor, poner tu nombre en alto, en medio de nuestras relaciones aquí en la iglesia, pero también allá afuera, en nuestros hogares, en nuestro trabajo.